La arrogancia del hombre está en creer que la naturaleza está bajo su control, cuando en realidad es todo lo contrario. Ya sea por situaciones que estén más allá de nuestras capacidades, como los fenómenos naturales, la lluvia, inundaciones, erupciones volcánicas, terremotos, como todos aquellos eventos, guerras, injusticias sociales que son auspiciados por la avaricia y la arrogancia de los más privilegiados. Ante todos estos fenómenos, es de vital importancia, y más siendo un integrante del sector salud, conocer cómo se desarrolla cada uno de estos, también de qué forma se pueden prevenir y cómo vamos a actuar cuando se desarrolle uno de estos eventos catastróficos. De igual forma, es muy importante la conceptualización de cada uno de estos sucesos, conocer cómo se desarrollan y quiénes son los encargados de abordar y de qué forma se van a abordar y darle una solución y, antes de todo esto, una correcta prevención. A continuación, vamos a entrar un poco más en detalle y qué papel juega el personal del sector salud dentro de la gerencia para poder abordar cada uno de estos fenómenos. Para comenzar, ¿qué es un desastre? Son alteraciones intensas en las personas, los bienes, servicios y el ambiente causados por un suceso natural o generado por la actividad humana, que excede la capacidad de respuesta de la comunidad afectada. Entre los fenómenos naturales tenemos maremotos, sismos, deslizamientos de los suelos, flujos de lodo y erupciones volcánicas. Los causados por los humanos están los incendios, explotaciones de plantas nucleares, guerras, entre otros. En el ciclo del desastre está formado por 3 fases y 7 etapas. La primera fase y la antes corresponden a las etapas de prevención, mitigación, preparación y alerta. La segunda fase está durante, en estas está la etapa de respuesta. En la tercera y última fase es la después, en estas están las etapas de rehabilitación y reconstrucción. Se definirán 3 conceptos importantes, que es amenaza. Es un factor externo de riesgo o una posible causa de riesgo. Un ejemplo de ellos podría ser una posible actividad volcánica, probabilidades de tormentas tropicales y probabilidades de incendios forestales. Tenemos vulnerabilidad, que es un factor interno de riesgo. Es la incapacidad de resistencia en presencia de un riesgo. Y por último, ¿qué es riesgo? Es la probabilidad de una amenaza que consiste en un desastre. El riesgo es igual a la amenaza por la vulnerabilidad. Bueno, yo seguiré hablando sobre lo que es el tema de desastre con otros conceptos muy importantes como lo que es la mitigación. La mitigación son aquellas medidas que se toman antes de un desastre. Esto a modo de prevenir o disminuir los riesgos, como por ejemplo lo que es la siembra de árboles en aquellos terrenos como son cerros o montañas que están poblados, a modo de esto que disminuye la erosión y esto previene lo que es el deslizamiento de tierra. Preparación. Son aquellas medidas o acciones o estrategias que se utilizan para disminuir lo que son las pérdidas humanas o otros daños, donde ciertas organizaciones se reúnen para implementar las estrategias adecuadas ante un desastre. Y por último, alerta, que esto es el estado declaratorio que sirve para prevenir o tomar precauciones específicas, esto a modo de disminuir lo que son los riesgos ante un evento adverso, que esto en conjunto a lo que es una alarma, que es lo que se activa, ya sea una campana o por medio de una bandera que se dé el aviso para que la población siga las indicaciones para disminuir lo mayor posible lo que son un desastre.
Bueno, vamos a continuar hablando de lo que es la gerencia en salud. Entonces, ¿qué entendemos por gerencia en salud? La vamos a entender como una profesión mediante la que se lideran y dirigen organizaciones que prestan servicios de salud. Esta gerencia en salud implicará una gran responsabilidad, puesto que a los retos propios de la gerencia también se va a unir el de realizarse en un campo como la salud, donde literalmente influye en la vida de miles de personas. Las decisiones tomadas por la gerencia de salud influyen en el resto de las organizaciones y en la comunidad. Recordemos que dedicarse a la gerencia en salud implicará tener desarrolladas competencias claves para asumir las funciones de este rol. Y es aquí donde entran en juego las funciones de la gerencia de salud para realizar estas competencias. Entre estas funciones vamos a tener la atracción de recursos humanos, que tal vez podríamos considerarla como la más importante, puesto que la vamos a definir como la capacidad de esta gerencia de salud de atraer y mantener el personal más adecuado para el puesto. Aquel personal que va a estar lidiando de primera mano con la situación de salud que se esté presentando en esta comunidad. Tenemos también entre las otras funciones el control de la comunidad, dirigir, que como su mismo nombre lo indica, va a consistir en tener un liderazgo dentro de la comunidad. Y también tenemos la planificación y la organización, que vienen de la mano juntas también. La planificación va a implicar establecer prioridades y definir los objetivos. Y la organización va a consistir en poder desarrollar estos objetivos mediante el correcto orden o la correcta organización que se va a dar dentro de la comunidad. ¿Qué habilidades son necesarias para el éxito de la gerencia? Entre estas habilidades tenemos lo que es la habilidad analítica. La habilidad analítica es necesaria para poder desarrollar con éxito cada una de las funciones mencionadas anteriormente. La habilidad analítica son indispensables para valorar todos los factores, tanto internos como externos, que influyen en la organización y para tomar las mejores decisiones estratégicas. También tenemos las habilidades técnicas. Entre las habilidades técnicas, donde la dirección está regida por un solo líder o por un grupo direccional que debe tener habilidades específicas, como por ejemplo la gestión, de manejo de softwares especializados, incluso habilidades derivadas del conocimiento de las leyes, normas que rigen por a cada uno de sus campos. También tenemos lo que son las habilidades interpersonales. Estas habilidades que permiten que los gestores comunicarse de forma afectiva con otros individuos, ya sea con miembros de su personal o miembros de su comunidad o del gobierno. Las habilidades interpersonales facilitan obtener mejor desempeño de equipo y de trabajo. Aunque es muy deseable que profesionales o un grupo de profesionales permanezca permanentemente en lo que son sus puestos direccionales, estos no son estables, ya que estos evolucionan con su desempeño diariamente. Se reconocen 6 funciones: planificación, organización, atracción de recursos humanos, control, dirigir y toma de decisiones. La planificación implica determinar prioridades, definir objetivos. También es importante incluir dentro de la planificación algunas funciones del Comité de Emergencia Municipal, como la comunicación y la alerta temprana. La organización implica definir los diferentes departamentos, designar su personal y las responsabilidades, especialmente de los mandos intermedios. Y la atracción de recursos humanos implica mantener el personal más adecuado para el puesto. Control significa monitorizar el desempeño de la organización y establecer los cambios pertinentes si se detectan errores o no se están cumpliendo los objetivos. Y dirigir, más que motivar y liderar, debe transmitir una visión y que los demás la hagan suya. Y la toma de decisiones, que es una función que se debe basar en un cuidadoso análisis de los riesgos y de los beneficios. Todos los componentes que integran la organización de salud para situaciones de emergencia y desastre deben llevar a cabo una serie de pasos antes de un evento. Veámoslos.
Antes de un desastre, tenemos la fase de preimpacto, donde se realiza un estudio, recolección de datos y análisis de la situación. Primeramente, tenemos la vigilancia epidemiológica, en el que se integran instrumentos, condiciones y recursos para obtener la información que nos permita monitorear el estado y las tendencias de la situación de la salud de enfermedad de una población. Y esto nos permite establecer y analizar los riesgos y amenazas para determinar la vulnerabilidad ante cualquier evento desastroso, así como también la magnitud del impacto del evento hacia la población afectada, para así realizar la evaluación del nivel de preparación que se posee ante una emergencia. Luego nos dirigimos hacia la parte de la planificación. En esta parte debemos llevar a cabo 3 elementos: la preparación, la prevención y mitigación del desastre en base a las vulnerabilidades de la población, donde se establecen objetivos que nos permitan evaluar proyectos y planes de contingencia para categorizar la valoración, distribución y organización en el manejo de recursos disponibles ante la demanda cotidiana y urgentes de la población, con el fin de prevenir considerablemente los daños que se puedan dar durante o después de un desastre, para poder informar a la población en general. Veamos la siguiente fase. Durante una emergencia tenemos lo que es diferentes componentes, que es la preparación, la alerta y la respuesta. La preparación, que son las acciones y medidas que se toman para disminuir el número de muertes y otros daños, mediante la organización eficaz de la respuesta y la rehabilitación. Esta tiene diferentes componentes, que es la organización de las funciones del personal operativo, la capacitación del personal de emergencia, el inventario de recursos humanos, físicos y financieros. También, por último, tenemos la instalación de lo que es líneas de comunicación e información pública. Luego tenemos lo que es la alerta, que este es un estado declarado y que se utiliza para prevenir eficazmente en caso de la inminencia de un evento adverso. Esta es una declaración formal e incluso en ocasiones legal, que se utiliza para disminuir el número de impactos en la población mediante la utilización de las acciones de prevención. Dentro de la alerta tenemos lo que es la alarma, que esta es un aviso o una señal que tiene un código de colores: amarillo, que es inminente, y rojo, que es en curso. Luego tenemos la respuesta, que estas son acciones que se utilizan para disminuir el número de muertes, para disminuir el sufrimiento y disminuir el número de daños. Como ejemplo tenemos la búsqueda y rescate, tenemos lo que es la asistencia médica, la evacuación, el alojamiento y el brindar alimentos. También tenemos lo que es la evaluación de riesgos y el reabastecimiento. Como conclusión, tenemos que tener en cuenta que para una buena respuesta es necesario tener previamente un buen plan de emergencia. Ante la posibilidad de que ocurra un desastre natural, se toman medidas preventivas y de mitigación para reducir el impacto de este. Pero, ¿qué medidas se toman después que ocurre un desastre natural? De esto les hablaré a continuación. Estas medidas están dentro de la última etapa de la vigilancia epidemiológica y se desarrollan en el área de la recuperación. La recuperación es el restablecimiento de las condiciones normales de la comunidad afectada. Esta tiene 2 componentes, lo que es la rehabilitación y la reconstrucción. La rehabilitación es el proceso de recuperación a corto plazo de los servicios básicos y del daño físico, social y económico. Por ejemplo, el restablecimiento temprano del agua potable y la energía eléctrica. La fase de reconstrucción es el proceso de recuperación a mediano y largo plazo de los daños físicos y sociales, con un nivel de desarrollo superior al existente antes del evento. Por ejemplo, lo que es la construcción de edificios, de casas y edificios públicos con normas elaboradas con enfoque de riesgo. Como conclusión, cabe destacar que existe una estrecha relación entre las 4 áreas de la vigilancia epidemiológica, como lo que es el análisis de riesgos, la reducción de los riesgos, el manejo de los eventos adversos y la recuperación. Por lo tanto, la implementación de una de estas va a tener efectos sobre las demás y sobre todo el proceso de desarrollo de una población.